como les decía. Entonces vamos a comenzar con esta temática. ¿Qué es con lo que finalizamos? Por si acaso, no se olvide que el tema estamos viendo: mestizaje y sincretismo en el arte colonial hispano y la función evangelizadora del arte colonial. Dudas, preguntas, inquietudes. ¿Qué es lo último que ustedes anotaron? ¿Qué es lo último que puntualizamos? Vimos que era mestizaje. Puntualizamos los ámbitos del mestizaje no solo en la perspectiva cultural y biológica, sino sobre todo en lo social, religioso, artístico. Y nos centramos sobre todo en la parte artística. Estábamos viendo algunas de las imágenes que nos permiten puntualizar esta perspectiva. Sí, no, tal vez, quién sabe, por ahí ya les vi con cara de qué estar hablando. Yo no anoté, yo no traje el cuaderno. Cuenten, ¿sí? ¿No? Por favor, cuenten si tienen o no tienen, sino para retomar nuevamente desde toda la parte del arte colonial. Nada. ¿De qué estará hablando el profe? Bueno, vamos a ver, vamos a retomar esta perspectiva del mestizaje y el sincretismo. Sabemos bien que el mestizaje es una mezcla biológica y cultural, pero que no solo se limita a esta perspectiva. También está encaminado en cuanto a lo religioso, lo artístico, lo social. Durante la colonización se fueron mezclando algunos elementos, algunas perspectivas, dentro de la visión propia. Y hablábamos del sincretismo, que era propiamente esta consideración de la mezcla, de la conformación de dos ideas que parecen contrapuestas, pero que se van interrelacionando, entrelazando una con otra. Dentro de esa visión, la influencia del mestizaje en el arte y el sincretismo religioso permitieron conservar algunos aspectos culturales ya preexistentes. Vamos el día de hoy a revisar un video que tiene que ver sobre el sincretismo para ir puntualizando y analizando estas ideas y que se comprenda de mejor manera. Lo importante es tomar en consideración estos elementos con relación a lo del mestizaje propiamente y la función evangelizadora que va a tener en general la perspectiva de lo que es el arte en general en la visión. Sobre eso, dudas, preguntas, inquietudes. ¿No? Entonces vamos revisando algo del sincretismo para ir puntualizando. Vamos viendo. Bien, elementos entonces que vamos a ir puntualizando. Este sincretismo religioso, unido con la perspectiva del mestizaje, principalmente es una perspectiva de la tradición autóctona más la nueva religión, que va adaptándose la tradición autóctona con la nueva religión, que no es solo la incorporación de elementos, sino que hace referencia sobre todo a analogías. Como nosotros veíamos, por ejemplo, en esta imagen que puntualizábamos aquí, directamente la introducción de un elemento como el cuy en una última cena, la perspectiva de los ángeles con este elemento propio de los españoles. Así una serie de elementos que ustedes pueden encontrar dentro del sincretismo religioso son elementos, son adaptaciones que permitieron que cierta tradición o ciertos elementos tradicionales autóctonos no se pierdan, sobre todo, que no se eliminen del todo. Aún así, cabe mencionar que no todas las obras de la época virreinal tienen una carga sincrética en sí mismas, sino que algunas responden a las necesidades propias de quienes pidieron esos cuadros, quienes pidieron las obras. Como les decía, hay muchos elementos, como el de la escuela quiteña, que se manifiestan directamente como elementos que no necesariamente se han introducido como perspectivas en el sincretismo, pero que nos permiten comprender que hay elementos que podemos recabar. Eso para cerrar la perspectiva del mestizaje y sincretismo en el arte colonial hispanoamericano, tratando de observar lo que se dice en el video, que es propiamente una relación con el arte
de México, específicamente la relación entre los mayas, los aztecas, qué sé yo, todas estas consideraciones en la perspectiva de la nueva religión, pero que se manifiesta en toda América Latina. Esto va a tener una función final, toda esta adaptación y todo este proceso. Y es el tema que nos compete revisar directamente. La función evangelizadora. Una función evangelizadora del arte colonial. Si nos damos cuenta, una de las formas más fáciles de introducir una religión en ámbitos en los cuales están ligados mucho a lo visual es a través del arte. ¿Cómo les permitió a los españoles introducir su perspectiva? Principalmente a través de la utilización del arte como evangelizador. ¿Qué significa? Que introdujeron a través de los grabados, sobre todo de las pinturas, elementos que se fueron grabando en la perspectiva y de esa forma se fue generando la evangelización. Una de las razones por las cuales España obtuvo licencia para reclamar su dominio sobre los territorios americanos fue su compromiso para evangelizar a los nativos. Entonces, ¿por qué razón se les dio la prioridad y el criterio? No solo porque llegaron primero, por decirlo de alguna forma, sino sobre todo España estaba encargada de evangelizar a los nativos. Ese era su objetivo. Dentro del contexto de la contrarreforma, con la competencia con el resto de potencias y la expansión protestante, el arte fue un instrumento principalmente, podemos llamarlo, pedagógico, para evangelizar. Entonces, esta evangelización a través del arte, podemos decirlo que es una herramienta o un instrumento pedagógico. ¿Qué quiere decir esto? Que es una forma mucho más eficiente para llegar a los nativos por medio de lo visual. Los conventos, monasterios, iglesias empezaron a pedir obras de carácter religioso a los artistas. Inclusive, las mismas órdenes religiosas introdujeron en América grabados, cuadros, esculturas para dar inicio al proceso de difusión del cristianismo y la consecuente evangelización. Entonces, podemos puntualizarlo así. Se dio el permiso a España para reclamar el dominio sobre el territorio americano, es decir, cuando así, obtuvo licencia de dominio porque su objetivo principal es la evangelización. No llegaron como los ingleses a destruir, conquistar, matar, sino que el objetivo fue evangelizar. Por eso, las incursiones posteriores a la llegada de los primeros avanzados en América Latina fueron incursiones de religiosos de las diferentes comunidades. Los religiosos, ¿por qué llegan los religiosos de la mano de los conquistadores? Porque era importante evangelizar y de ahí el pasaje de proceso que se siguió en cuanto a Atahualpa y todo lo que se quería. Entonces, la primera instancia es evangelizar y utilizan el arte como instrumento pedagógico. De aquí, entonces, las órdenes religiosas introducen en América una serie de grabados, cuadros que son reproducidos, que son copiados, algunos interpretados, para que se pueda ir evangelizando. Es preciso indicar que no todas las obras de arte producidas en los primeros años fueron para evangelizar, pero sabemos bien que de cierta forma ese era el objetivo. Hay que hacer una diferencia según el espacio y los usos que tuvieron cuadros y esculturas, pero sobre todo este ámbito estaba muy ligado a los conventos, a las perspectivas religiosas.
los conventos sirvieron como primeros espacios para el aprendizaje y el establecimiento de talleres. Aquí se establecieron los primeros talleres. Sabemos, por ejemplo, que la Escuela Quiteña de Arte y todas sus esculturas están ligadas a los conventos y a la difusión de la religión a través de los símbolos. ¿Por qué nosotros tenemos o estamos tan apegados, por ejemplo, y miren, hasta en el nombre de nuestra unidad educativa, está ligado mucho a una imagen, la Virgen del Cisne? ¿Por qué razón? Más allá de que hay cuestiones muy particulares, en realidad la religión católica está muy ligada a estos símbolos, a la utilización de elementos religiosos, como son las esculturas, para ejemplificar el símbolo o la perspectiva evangelizadora que tiene el símbolo. El símbolo no es desde los inicios en sí mismo el Dios, no son idolatrías, que es la crítica del protestantismo a la religión católica, sino que es una forma, un símbolo, una manera simbólica de expresar algo sagrado y que vino muy bien de forma pedagógica en la época colonial y que la mantenemos, creo yo, hasta la actualidad. Una de las formas del arte de la época, que es el barroco, que es la acumulación de elementos, es una expresión artística que directamente identifica lo pedagógico en el arte. ¿Dudas, preguntas, ejemplo, perdón, dudas, algún ejemplo, alguna perspectiva? Bueno, entonces, eso es la función, hasta ahí la función evangelizadora. Vamos a continuar observando este elemento, sobre todo vamos a puntualizar algunas perspectivas de lo que es la consideración propiamente evangelizadora. Dentro de esta consideración, entonces, depende mucho de los espacios. Por ejemplo, cuadros muy grandes no podían salir de las iglesias. Su transporte a las comunidades indígenas y las reducciones era complicado. Por lo tanto, los cuadros empleados para la evangelización debieron ser de un tamaño modesto, al igual que las esculturas. Los primeros conventos de iglesias de características arquitectónicas simples tenían la finalidad, entonces vamos aquí a poner que los primeros conventos e iglesias no eran los conventos e iglesias que tenemos en mente, no eran las iglesias majestuosas como la de la Compañía de Jesús, sino eran primeros conventos e iglesias de características simples, porque tenían un sentido estos conventos e iglesias. No era el objetivo el culto en sí mismo magnífico ni nada por el estilo, sino tenía la finalidad de congregar a la población y ser centros evangelizadores. No se olviden, estos primeros conventos de arquitectura simple tienen un objetivo, una finalidad, que es principalmente ser centros evangelizadores. Si nosotros vemos, por ejemplo, en los trabajos de la escuela quiteña, ¿quiénes eran los que principalmente trabajaban? ¿Qué grupo étnico era el que principalmente trabajaba en la escuela quiteña? ¿Qué grupo étnico podemos nosotros decir que era el que más representativamente estaba aquí? ¿Cuál será el grupo que mayormente está en estos centros evangelizadores? Religiosos. Perdón, David. Lo religioso, Bueno, los obviamente van a padres estar los y curitas. eso. Claro, pero me refiero a quiénes son los que han trabajado, por ejemplo, en la escuela quiteña. No son directamente los religiosos. ¿Quiénes han hecho las obras? La que les ponía yo aquí, por ejemplo. Caspicara. Y la mayoría de los que estaban dentro de los centros evangelizadores, estas iglesias, eran indígenas los que trabajaban
como les digo, como Caspicara, como algunos de los representantes. ¿Por qué razón? Porque de todos modos, estos primeros conventos e iglesias permitieron, a través del mestizaje, este sincretismo en la relación, una parte mantener ciertas identidades, para los religiosos evangelizar, hacer que los indígenas en general se adhieran a la nueva religión y así obviamente mantenerles sometidos, era una forma de sometimiento, pero se logró introducirles y también para los indígenas, caso de Eugenio Espejo, por ejemplo. ¿Por qué Eugenio Espejo logra estudiar? Porque su padre estuvo ligado a uno de estos centros, de estos monasterios. Entonces, les permite también tener un cierto estatus. Eso como un análisis dentro de las perspectivas de los primeros conventos e iglesias. Dentro de esta consideración, entonces, las características de la arquitectura al fusionar elementos religiosos como elementos propiamente indígenas facilitaba el proceso de evangelización. En ciertos momentos se trató de eliminar todo lo que tenía que ver con idolatrías, pero en otro momento se dio énfasis a la conjugación porque les permitía a los indígenas relacionar elementos. Por ejemplo, ya no iba a ser el dios sol, sino el dios único, pero tenían elementos tal vez comunes de los cuales los religiosos se podían apropiar para que la evangelización sea mucho más sencilla. Las obras de arte en el interior de las iglesias recreaban una atmósfera propicia para propagar la doctrina cristiana. Entonces, ¿cuál será el centro? Si nosotros vemos cuál es el centro evangelizador, serán los conventos y las primeras iglesias. Cuadros, esculturas con temáticas sobre la vida de los santos, cristos, vírgenes, tenían sobre todo una pedagogía de evangelización y estuvo muy ligada en los sentidos de la dominación. ¿Cómo dominó España a los nativos? No solo por la fuerza, ni porque murieron muchos por las pestes, ni solo por ese sentido. Este elemento evangelizador, la religión, fue un elemento sumamente importante. ¿Por qué razón? Porque se les decía, si usted es bueno y hace lo que se le dice, va al cielo y si no al infierno. Esa consideración muy clara es una forma de dominación. La siguiente clase, entonces, partimos de un video y cerramos esta perspectiva de lo que es propiamente la parte evangelizadora de el arte colonial. Van ustedes directamente a sintetizar qué es el sincretismo en base a lo que pudieron ver en el video. ¿Qué les estoy pidiendo en realidad? Sintetice lo que dijo el video. Sí, así de fácil y sencillo. ¿Qué es el sincretismo en esta época virreinal? Con eso cerramos. Si tienen dudas, preguntas, por si acaso. ¿Qué es el sincretismo religioso? Es prácticamente sintetiza el video para ver si vio el video o si estaba haciendo otra cosa. Nada más. Ese es su trabajo y con eso cerramos. Bien, tomo lista y nos vamos.